de ella. Entonces, en algunos textos dice Ta'u, que es como una T, entonces se traduce también a la señal de la cruz. Y vemos que esto iba a ser también para bendición, y por eso es que se marcaba con la señal de la cruz. Y esto me recuerda también porque cada vez que, la verdad yo no sé de dónde nació esto, pero cada vez que me subo al carro antes de comenzar el día es como persignarte, comenzando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es como superstición también, porque muchas personas piensan que es por buena suerte o por cosas así. Entonces vemos, y más adelante también vamos a explicar lo que la cruz significa y por qué la cruz lleva esta importancia y por qué es de tanta bendición, ¿verdad? Como No, lo sí. vas a explicar. Y como lo acabas de mencionar, cómo esta señal es tan importante, porque es como una forma de definir al cristiano, al seguidor de Cristo. Y se ha utilizado desde el principio de la cristiandad como un signo de un fiel seguidor de Cristo. Es como antes de que existiera el signo de la cruz, como los cristianos que eran perseguidos, que no podían declarar públicamente, abiertamente que eran cristianos, como usaban diferentes signos, y usaban el símbolo del pescado, sí, para identificarse un cristiano con otro y saber si también era cristiano. Tenían que hacer el signo del pescado. Entonces el pescado, también por el origen de la multiplicación de los pescados, viene ese signo tan hermoso que simboliza el milagro de Jesucristo. Entonces hoy en nuestro día, después de ese signo, vemos cómo la historia nos ha marcado a través de la palabra de Dios, que va haciéndole mención a la importancia de la cruz, sí, a esa importancia de ese signo que nos va marcando poco a poco, y que se ha hecho tan importante con el paso del tiempo. Pero aquí cabe mencionar que ¿cuál es la forma correcta, sí, de persignarse? ¿Cuál es la forma correcta de persignarse? Como tú lo mencionaste, ¿cuántas veces se debe persignar uno? Sí. Ahora, si hablamos de la misa, ¿por qué nos tenemos que persignar cuando entramos a la misa? De la misma manera, ¿cuántas veces tenemos que persignarnos al entrar a misa? Y podríamos decir, ¿cuál es el significado? ¿Qué pasa con esto? Sí. Entonces, ¿a qué nos recuerda, verdad? Más que nada, y como que todas estas preguntas son las que vamos a estar también tocando en este tema tan hermoso que tenemos el día de hoy. Y bueno, se consideraba la señal de la cruz que les distinguía como marca, como tú decías, que era el pueblo elegido, que permanecían en presencia del Dios verdadero y el Dios vivo. Entonces, la señal de la cruz para los católicos no debe de ser acto de superstición, como lo decía, sino manifestación externa de nuestra fe. Entonces es confirmando también esa fe, como en uno de nuestros textos bíblicos, ¿verdad?, que también menciona lo de los sacramentos, que es como en el bautismo. Por eso es tanta nuestra fe, ¿verdad?, que eso lo recalca y lo remarca, y por eso se manifiesta de esa manera en la señal de la cruz. Y esta señal de la cruz es también centro de nuestra fe. Así que santiguarnos es un recordatorio constante del precio que pagó Jesús por nuestros pecados. Entonces recordamos ese amor tan grande que Jesús nos tuvo para llegar a pagar ese precio para perdonar nuestros pecados y poder así abrirnos las puertas del cielo. Y es recordatorio de amor, en realidad, que dice, estaba escuchando una prédica de un sacerdote como mencionaba el amor tan grande que le tuvo a Pablo, ¿verdad?, para convertirlo, para realizar esa conversión en él, tan grande que él que perseguía, ¿verdad?, a los cristianos. Entonces, tener esa fe de que esa misma conversión que
tuvo en ese entonces la puede hacer ahora en nuestras casas con cualquier miembro de nuestra familia, porque Jesús sigue teniendo ese mismo amor vivo, verdadero y de la misma forma, con la misma fuerza que la tuvo en ese entonces. Entonces no dudar y no fallecer en nuestras oraciones tampoco, de decir es que yo ya tengo mucho tiempo orando por lo mismo y no pasa nada, pero saber que esa conversión que Dios hizo y que cómo tocó su corazón, de la misma manera lo puede hacer con nosotros y con nuestros seres queridos. Sabiendo todo esto tan importante de la señal, de este signo tan santo que por Jesucristo mismo, como acabas de mencionar, fue un costo que no tenemos con qué pagarle. Fue algo muy grande que Él le hizo para con nosotros. Por eso para nosotros la cruz es señal de victoria, es una señal de poder, de victoria en Cristo Jesús, que fue el que llevó a cabo todo esto. Por eso, como mencionabas, usar la señal de la cruz incorrectamente, cómo usarla de una manera que en vez de convertirse en una bendición se convierta, vamos a decir, en maldición o inclusive en un sacrilegio. Sí. Como ejemplo, los curanderos, las personas que hacen brujerías, que hacen rituales, que es muy malísimo, y que eso para un católico, y nosotros podríamos decir, para todos, hasta los que no son católicos, eso es muy malo, muy malísimo, no se debe ser, porque para nosotros los católicos eso está prohibido. Que hay católicos, perdón por la palabra, ignorantes, que sí. Caemos, decimos que somos católicos, pero tendemos a hacer ciertas cosas que pareciera que no somos católicos. Claro. Pero qué bueno es, a par del Evangelio, que Dios nos vaya guiando en este caminar y nos vaya mostrando las cosas. Como vemos esos curanderos que hacen limpias, que traen objetos muy raros, pero que hacen señales de cruz y cuanta cosa para supuestamente aliviar aquella alma. Que por dentro sabe esa persona el poder de Dios. Claro. Pero por otra parte de su ser está usando como si fuera la señal de la cruz un amuleto, como lo acabas de mencionar. Un amuleto, y qué tristeza, porque eso no se debe de hacer. No se debe de hacer, y es como mencionas acerca del amuleto. Cuando recuerdo muy bien, porque lo he visto, e incluso yo lo llegué a hacer. Sí. Cuando las personas hacen su primera venta en cualquier negocio, que les cae su primera moneda, es la de la cruz, y con esta ya de aquí para adelante va a ir bien. Sí. Y como, o sea, sin pensar, caemos en usarla como amuleto, la cruz, la señal de la cruz. O sea, ya con este señal que hice, voy a vender todo y me va a ir muy bien, porque me hice la cruz con la primer venta. Erróneo. Sí. Estoy haciendo algo muy malo. La cruz no es para eso, esa señal no es para eso. Ahora, aunque yo quiera hacer la señal con una buena intención y para algo bueno, si no la hago con devoción, con ese respeto que se merece, tomándome el tiempo, pues de nada vale. Ahora, otro punto. ¿Cómo es la forma correcta de persignarse? Y ese es un punto que más adelantito lo pondremos aquí en pantalla, como cada significado, porque la forma correcta es haciendo cruz con los dedos y haciendo una cruz en la frente, otra cruz en la boca y finalizar una cruz en el pecho y la bendición final. Sí. Entonces son 3 cruces que se hacen diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la forma correcta. Ahora, cada cruz tiene un significado, que también lo vamos a poner más adelantito en pantalla para que lo vean y lo apunten, para que no se les olvide. Y entre esos puntos, pues, se usan para diferente. Cuando uno lo va a hacer personalmente, la primera señal es pidiéndole a Dios que nos libre de los malos pensamientos. Sí. Que nos libre también
de no decir malas palabras, no andar de chismosos, no, que nuestra boca hable cuando tenga que hablar y calle cuando tenga que callar. Y la última, que Dios nos libre de todo lo malo, de todo lo que podamos guardar en nuestro corazón que sea malo. Pero lo vamos a poner bien estructuradito en la pantalla más adelantito. Sí. Ahora, cuando escuchamos el evangelio en la misa, es un poco diferente. Porque cuando nos persignamos después de un evangelio, ya sea en la misa o ya sea donde quiera que escuchemos el evangelio, ahí es lo contrario. Señor, abre mi mente para que pueda llegar ese mensaje a mi capacidad tan limitada de pensamiento. La segunda, Señor, abre mi corazón para que tu palabra pueda penetrar, quedarse en ella. Perdón, la segunda es la boca. Sí. Que su palabra pueda llegar a mí y que yo la pueda proclamar. La tercera, que se pueda quedar en mi corazón para que yo la cumpla, para que yo le pueda dar cumplimiento a lo que escuché y se quedó en mi corazón. Entonces es algo tan bonito y un simbolismo tan bonito que no todos lo conocemos. Y que es diferente también, así ¿verdad? Es. Como tú decías, que si es de otra manera tiene otro significado. Entonces es importante saberlo para hacerlo con ese corazón, ¿verdad? Dispuesto de que abra nuestro corazón y nuestra mente. Y entonces, como mencionaba también de que la cruz es pues manifestación, ¿verdad? De nuestra fe. Es una manifestación también es una oración sencilla que podemos hacer, que tiene mucho poder, porque San Juan Crisóstomo nos dice que los demonios huyen de allí donde verán la señal de la cruz y la temen como un bastón con el que están siendo abatidos. Entonces es importante también, como tú dices, de que se protege nuestro corazón, ¿verdad? De todo lo malo, de todos los malos sentimientos y todo eso. También nos protege de todos esos malos espíritus que pues nos atacan, ¿verdad? Constantemente, que vemos que estamos en esa constante batalla contra todo lo malo. Así que por eso es muy importante el cubrir con nuestro pensamiento, nuestra boca y nuestro corazón, como lo mencionaba Adrián, porque si estamos en esa constante batalla, tenemos que nosotros, con esa señal de gran significado que tiene para nosotros católicos, usarla, ¿verdad? Sí. Y no simplemente olvidarnos o no pensar que no es nada, sino que al contrario está ahí. Y el padre también mencionaba de cómo es muy importante saber que esta es una oración con la que nos acerca a Dios. Entonces, si durante el día, ¿verdad?, nosotros andamos muy a la carrerita y no tenemos tiempo de sentarnos como 5 minutos en la mañana, sino que tengo más tiempo a la tarde, para no irme yo sin la bendición de Dios. Con esta oración tan sencilla nos puede Él proteger y nos mantenemos cerca también de su presencia para no olvidarnos de que Él está ahí para nosotros. Entonces, desde el principio, los cristianos también se hablaba de cómo rechazaban la cruz, porque le decían a Jesús, a ver, bájate de la cruz y entonces vamos a creer en ti, ¿verdad? Entonces era ese rechazo de que no te queremos ver en la cruz, porque si no, no vamos a creer en ti. Entonces, y ahora también vemos que la mayoría de nosotros no queremos sufrir, ¿verdad? Pues no la queremos pasar así, mi padre, decimos, no, pues nada más bendición, pero no sabemos que también la cruz es de gran bendición. Entonces, abrazar esa cruz y también tomarla, como vamos a mencionar también más adelante, ¿verdad? Así abrazarla. ¿Algo más? No, pues como que, o sea, se nos hace cortito el tiempo de todo esto. Pero qué bueno que vayamos a aprender más acerca del signo de la cruz, del significado, y también por lo que estás mencionando ahorita, de esto tan importante que nos lleva a veces a confundirnos. Porque también una cosa es que nos persignemos y otra cosa es que nos hagamos la señal de la bendición. Sí. Porque no es lo mismo decir por la señal de la Santa Cruz a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Cuando yo voy a bendecir antes de irme a trabajar, por ejemplo, a mi esposa, yo le digo, me voy a trabajar, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dame tu bendición, me da la bendición, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Igual en cada acción que vayamos a tomar.
en cada acción que vayamos a realizar, ya sea importante como sea la mínima, decir, lo voy a hacer pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vámonos. Pero la que es correcto para nosotros hacerla completa, que la distinción pequeña es en que una es para bendecir a la persona y la otra es para hacer una pequeña oración de como saludar a Dios, de decirle, hacerme presente, aquí estoy, Señor, frente a ti y quédate conmigo. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a un pequeño corte comercial y ahorita vamos a continuar acerca de este tema tan importantísimo. ¿Ha pensado cómo hacer para que su negocio prospere? ¿Qué mejor manera que anunciarse en Virgen de Guadalupe Radio? ¿Esto es para negocios ya establecidos o los que apenas están iniciando? No pierdas la oportunidad. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. Y regresamos, gracias por sintonizarnos en este tu programa Dosis de Virgen de Guadalupe Radio. Les recordamos que bajen la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio y también les recordamos que cualquier petición de oración que quieran hacer, cualquier comentario, háganoslo llegar también a través de Facebook o de la página de Virgen de Guadalupe Radio. Y si ya tienen su aplicación, qué mejor que por ahí. Entonces, pues vamos a continuar con este tema que nos habíamos quedado bien intensos en este tema. Y pues, como mencionábamos, de que era, usar esta oración, ¿verdad? Para mantenernos cerca de Dios, para que nos proteja y como... esto también nos ayudaba en la batalla contra el mal que tenemos nosotros, ¿verdad? Espiritual constantemente. Y decir así de que Dios nos bendice y con la bendición de Dios no va a haber poder del mal que nos pueda atacar y nos pueda... manifestaciones. Entonces viene una cosa y se termina otra. La importancia de la señal de la cruz, la reverencia, y cómo nosotros, los católicos, cristianos católicos, nos da esta vergüenza. Sí. O sea, qué pena. Que estemos en un lugar público, estemos en un lugar donde a nosotros, gracias a Dios, hoy en día nadie nos anda persiguiendo. No nos andan martirizando como a nuestros hermanos que están en otros lugares donde pierden la vida por el Evangelio. Entonces, como estamos en un lugar y sabemos que es correcto y es la hora de que nosotros tenemos que hacer persinarnos, y porque hay 2 o 3 personas lo hacemos casi hasta mentalmente. Sí. O acá así como que no nos vean. Y qué tristeza, porque es tan importante esa señal que nos debiera de dar, como San Pablo lo dice. A mí me enorgullezco en la cruz, me da orgullo pertenecer a esta cruz, o el signo de la cruz, de la importancia que es pertenecer a Cristo Jesús. Entonces, qué lástima que a veces nos escondemos. Por eso... O peor, ¿no? Como si estamos con amigos como que son protestantes o que sabemos que no practican la fe o cosas así. Bueno, para no meterme como que en conflicto con ellos o para no hacerlos sentir incómodos o lo que sea, porque me ha tocado que estoy con amigos que pues no, ¿verdad? No son católicos
y van a hacer una oración y así como que por instinto como que me quiero presionar, pero a la vez como que la pienso 2 veces porque digo, pero pues es que ellos nada más como que van directo a la oración, ¿no? Ajá. O sea, entran así directo y digo, ay, como que siento que... Me falta. Sí, como que hace falta algo, Falta. ¿no? Antes de comenzar la oración, entonces... Sí, ahora que lo mencionas, es importante que aunque ellos no lo vayan a hacer, ¿verdad? Nosotros con fe y con orgullo y con confianza en Dios manifestemos nuestra fe de la manera que se nos ha enseñado y no avergonzarnos de eso. Y algo importante también, ahorita que recordé, ahorita que mencionas, algo importante que motivo por el que los protestantes dicen que el católico cuando se persina está invocando la muerte, porque pues a lo mejor para ellos, como el evangelio dice, lo que para algunos es señal de muerte o señal de perdición, para nosotros los católicos cristianos es señal de victoria, Sí. porque nuestro Señor Jesucristo venció la cruz. Sí. Entonces, a todo esto, decía el padre Luis Toro, ¿qué hacer cuando estemos, no nada más frente a nuestros hermanos protestantes, sino donde quiera que estemos, levantar la voz, que no se escuche que lo que digamos, no se escuche como que muerte, ven por mí? Decía, para que si está el protestante a un lado, se dé cuenta que no estamos invocando a la muerte. Estamos haciendo la señal, estamos haciendo la bendición que dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos invocando a Dios en toda su plenitud santa, como es la Santísima Trinidad, en toda su plenitud de amor, lo estamos invocando y no es la muerte, No. es Lo Dios contrario. mismo. Entonces, a veces por callar y hasta andar a escondidas, Por eso no se sabe. no, pero hay que hacer el propósito, Sí, empezando, digo, yo personalmente, claro. de el día que se llegue, que yo necesite hacer mi señal de la cruz, lo haga en voz, Con voz. que se escuche, que no me dé miedo que los demás me escuchen. Sí, de hecho, ahora que Exacto. mencionas lo de la cruz, porque también dicen que por eso también en las iglesias no ponen el crucifijo, ¿verdad? Ajá. Que al contrario, para nosotros nos recuerda, como decíamos, ese amor, esa victoria de la resurrección. Y a ellos, para lo contrario, también dicen como, es que cómo vas a recordar la muerte como murió Jesús y tenerlo ahí como imagen, ¿verdad? Como Frente representando de muerte la y no vida. Exacto. Entonces es lo mismo, porque es la señal de la cruz, es la cruz la que nos lleva a eso. Nos recuerda porque para poder ver resucitado tuvo que morir. Sí. Murió en la cruz, y el significado de la cruz para nosotros es señal de victoria porque la venció la muerte. Amén. Y esa cruz la tomó de ser lo más malo que había para las personas, la muerte más fea. Con su resurrección la hizo en la más gloriosa de las muertes. Tanto así que San Pedro, cuando murió, dijo que él quería ser crucificado al revés, porque no se sentía digno de ser crucificado como el Señor. Sí. O sea, la importancia de la cruz, Sí. nuevamente. Y ahora que estoy mencionando la cruz y la señal, son dos cosas que no se separan una de la otra, pero que nos conlleva como un cristiano. ¿A qué voy? Cuando hablamos de la señal, estamos hablando de un símbolo que llevamos como seguidores de Cristo. Pero cuando hablamos espiritualmente de ese madero, de esa cruz donde Jesucristo fue crucificado, y cómo espiritualmente, no real como Él lo hizo, pero de una forma u otra, nosotros tenemos que cargar esa misma cruz que Él cargó. Y para adentrarnos en esto que vamos a hablar ahorita, me gustaría entrar a leer que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, que dice así: Jesús se acercó y les habló así: me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de la historia. Esta es palabra de Dios. Y ahora, ¿a qué voy con esto? Aquí nuevamente el Señor Jesús hace énfasis de la importancia de la señal de la cruz. La importancia de la señal de la cruz, y ahí nos va orientando al primer acto de fe, que es el bautismo, como lo mencionabas hace rato, el bautismo. Entonces, a eso añadirle en Mateo 16, capítulo 20, donde el Señor dice: quien quiera ir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Nuevamente el Señor habla entre la cruz. Ahora, hoy en día, en nuestra actualidad, decir: ay, estoy cargando con mi cruz, y les preguntas ¿por qué? Porque está viviendo mi suegra conmigo, esa va a ser mi cruz. O sea, esa no es la cruz de la cual menciona el Señor. Otro podría ser: ay, pues yo estoy enfermo, esta rodilla me duele y no se me cura con nada, esta va a ser mi cruz y la voy a cargar por toda la vida. Esa no es la cruz de la cual el Señor habla. ¿Cuál es la verdadera cruz que hay que seguir? La que muchos aquí, en este país, en México, pero más en Medio Oriente, en otros países, la están llevando a cabo. ¿Y cuál es? Morir por el Evangelio, sufrir por el Evangelio. De esa cruz es la que Jesucristo nos hace mención. Quien quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz. ¿Y cuál es esa cruz? Si bien es cierto que Jesús cargó una por todos, ¿cuál es la cruz que vamos a cargar nosotros para nuestra propia salvación? Que es la que Jesús nos invita para seguirlo. ¿Cuál es? No avergonzarnos. Por lo menos nosotros que no hemos sido perseguidos, no avergonzarnos. Que alguien se burle de mí porque yo me persigné, para mí es gloria. Porque yo estoy cargando con mi cruz. Estoy haciendo énfasis a lo que Jesús dice. Estoy cargando mi cruz. Y estoy hablando en lo mínimo, que es una burla. Ahora imagina cómo les está yendo a esas personas que verdaderamente están siendo... Los matan simple y sencillamente por creer en el Evangelio, por creer en Jesucristo. ¿Y qué hacen ellos? La cargan con gusto. ¿Qué hacen ellos? Dan gloria a Dios y dicen adelante, como decía ¿cómo se llama? Acuérdenme. La frase del profeta, pues, ¿qué le el que espérame un segundo. Desnudo nací del vientre de mi madre. Job. Desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo allá volveré. Porque Dios me da, porque Dios me quita, bendito sea el nombre de Dios. Y ya conocemos la historia de Job. Sí. Que gracias a la audiencia que nos escucha aquí en cabina, que también nos recuerda acerca cuando se me va de la cabeza el texto bíblico, pero este de Job. Sí. Muchos conocemos la historia de Job, como él todavía no estaba Jesús, pero como él ya cargaba con la cruz. ¿Cómo ya cargaba con esa cruz? De que él, a pesar de todo lo que el demonio le hizo, él nunca pecó contra Dios. Y como hoy nosotros, con una mínima cosa, ya lo estamos negando, ya nos estamos haciendo a un lado. Entonces, esa es la otra cara de la cruz. Como señal y cómo cargarla, cómo vivir esa cruz. Sí, y me llama mucho la atención, como decías tú también, de que cómo nos avergonzamos, ¿verdad? Y eso también implica a que de la manera en que la iglesia está siendo perseguida, porque dices, como no estamos sufriendo como en esos países que ahorita están como siendo perseguidos y físicamente castigados, ¿verdad? Por eso, que es por practicar su fe y por ser cristianos. Entonces, en esos tiempos nosotros estamos siendo perseguidos de otras formas, como el gobierno cada vez entra más eso de la ideología de género, cosas así, que lo escuchamos tanto y lo repiten tantas veces en las noticias, lo vemos tanto en las series, en YouTube, en cosas así,
que después ya eso nos hace normal y decimos, no, es que sí, puede que, o sea, tengan la razón y la iglesia está mal, entonces, no, la iglesia tiene que actualizarse y es otros tiempos, entonces, como decías tú, no avergonzarnos de no estar de acuerdo con esas cosas, sino que levantar la voz y dar firmemente nosotros nuestra opinión, que no porque es diferente quiere decir que está equivocada, o que no porque la mayoría tiene esa onda yo voy a ir como siguiendo lo que dice la mayoría sin importarme lo que me está diciendo la iglesia, porque es que la iglesia es antigua o tiene esos fundamentos desde hace mucho tiempo, entonces no es actualizada, sino que todo lo contrario. Mantener esa fe viva, constante y firme a pesar de todos esos ataques que recibe la iglesia. Y también mencionaba un sacerdote de cómo nosotros nos debemos de alegrar, porque muchas veces nos da mucha tristeza o mucho coraje cuando escuchamos que critican a los sacerdotes, que critican a los obispos, cosas así. Dice, al contrario, ustedes alégrense, porque eso quiere decir que ellos van cargando con esa cruz, que son las críticas, entonces en ellos está siendo vivo Jesús todos los días, cada día en nuestros tiempos. Entonces, al contrario, en lugar de nosotros ponernos ahí a discutir con ellos o al tú por tú, entonces alegrarnos de que ellos están cargando con esa cruz y nosotros cargar con esa cruz, de decir, ok, Dios mío, ¿sabes qué? Aunque ellos están en lo equivocado, ¿verdad? Que ese sacerdote no se merece que digan eso de él o lo que sea. Nosotros ofrecérselo, ¿verdad? Y nada más ponérselo a Jesús en oración. Así es. Por eso este día tan importante quisimos hacer énfasis en la señal de la cruz, como también en la cruz de cada día, en la cruz que debemos como cristianos, seguidores de Cristo, seguir. Por eso para nosotros los católicos cristianos, la señal de la cruz, ese símbolo tan maravilloso, es una señal tanto como de victoria, pero tanto como que nos recuerda de ese Dios que tenemos, que es todo amor. Como San Juan lo dice, Dios es amor. Y ese texto me encanta porque encierra algo tan inmenso cuando dice Dios es amor. Y si vivimos en amor, vivimos en Dios. O sea, encierra eso porque vaya, cuando hablamos de la cruz, en la cruz podemos imaginarnos, por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado. ¿Cómo nos imaginamos? Tú que nos escuchas, ¿cómo te imaginas esa escena? Donde Jesús está siendo crucificado, ¿dónde te imaginas que está el Padre? ¿Qué te imaginas que está haciendo el Padre? O a la vez, ¿dónde estará el Espíritu Santo? ¿Cómo te imaginas esa escena? Podría decir, el Espíritu Santo está allá y el Padre anda allá. El Padre está sufriendo o que estará enojado con las personas que hicieron posible el que lo crucificaran. O vino de arriba nomás. Muchas cosas podemos pensar, pero la realidad es que ahí mismo estaba siendo crucificado el Padre. Jesús y el Padre son la misma cosa. En Jesús está el Padre. Lo que estaba sufriendo Cristo, Jesús, estaba sufriendo el Padre, estaba sufriendo el Espíritu Santo. También. Aquí estaban, ahí estaban. Entonces no podemos, como nos recalcan los hermanos protestantes, nosotros no podemos tener un Jesús sin la cruz. Nosotros no podemos ser fariseos y decirle, bájate de la cruz. No, porque Él mismo dijo, yo mismo lo hago voluntariamente. A mí no me están obligando, a mí nadie me está diciendo súbete, yo lo hago voluntariamente. O sea, no fuimos nosotros los que le pedimos sálvanos, Él se ofreció para salvarnos sin que siquiera nosotros le dijéramos. Entonces yo no puedo decirle a Jesús, no hagas eso, porque probablemente me diga lo que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo le voy a impedir yo a Dios que me salve cuando es su voluntad que me quiere salvar? Aunque también lo que le pasó a los fariseos. Dios venía por todos, pero si tú no quieres, es libre. Nos deja el libre albedrío donde nosotros podemos decir, ¿me salvo o no me salvo? Y si yo no acepto que Jesús me salve, pues no me va a salvar. Por eso él decía,
tienen oídos pero no escuchan. O sea, porque no querían que aceptar la palabra que venía de Dios. Entonces, por eso que hay que hoy en día, comenzando de hoy y lo que viene mañana. Mañana es el día de la Santísima Trinidad, es esa fiesta tan grande donde hacemos algo como un recordatorio del Dios que tenemos tan grande en amor, porque Dios es amor. Pero de las tres personas de la Santísima Trinidad, que es Dios, un solo Dios, ¿con cuál estás más familiarizado tú que nos escuchas? Por ejemplo, yo, obvio, primero con Jesús, Sí. con el Padre. ¿Tú? Con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora, y esto va para ustedes también que nos escuchan. Algo importante. ¿Cómo nos imaginamos al Padre? ¿Cómo te lo imaginas tú al Padre? Como estricto, serio. Serio. Yo me lo imagino como una persona adulta, sabia. Pero aquí va. ¿Por qué la mayoría empieza por la persona de Jesús? Sí. ¿Por qué? Y aquí es lo importante, porque decía el Padre, ¿quién les dijo que para nosotros, a los niños, decirles cómo es el Padre, lo más fácil es como una persona adulta? Sí. Y el niño, o sea, nosotros en el catecismo nos hacemos esa imagen de un señor grande, que no conocemos su rostro, pero que sabemos que es una persona grande. Sí. Pero escuché a este sacerdote que decía, pero el Padre no se encarnó, No. el Padre no se hizo hombre. ¿De dónde sacamos esa imagen? Ahora, ¿quién fue el que se hizo carne y se encarnó? Jesús. Por eso, cuando hablamos de Jesús, nosotros los católicos cristianos sabemos que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Y de una forma o de otra nos identificamos. Por eso Dios es todo amor y nos quiere tanto que quiso venir a que nos identificáramos una persona que nosotros pensamos tan insignificante como somos pecadores, como Él siendo Dios, todo divino, todo perfecto, vino a rebajarse tan bajo, a venir a ser uno como tú y como yo. Sí. O sea, ese es el Dios misericordioso que tenemos por amor. Pero vino en la persona del Hijo, de Jesús, del Hijo. Bajó y se hizo carne en la persona del Hijo. Por eso hoy en día conocemos al Hijo, se nos hace más presente porque obvio, nosotros somos personas también espirituales. También. Entonces como personas, seres humanos y también somos espirituales, pero el humano, si no ve materia, como dijo Santo Tomás, si no veo no creo. Sí. Necesitamos ver, como a Jesús ya lo tenemos y lo podemos ver, Es más. nos identificamos más con Jesús. Pero algo bonito que desde el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre se le mostró a Moisés, que le dijo, soy el que soy. Eso basta. Cuando dijo, y si me preguntan, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres? Soy Dios. Y que eso te baste. Sí. Soy Dios. Pero la gente, si no puede ver ni nada, pues no va a entender, porque somos seres humanos, con una mente limitadísima. Entonces Dios, que lo sabe todo y en su infinita sabiduría, bajó en la persona del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. Entonces, ¿qué nos dice el Hijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. ¿Y quién fue el que rogó al Padre para que nos enviara a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo? Jesús. ¿Y por qué a través de Jesús? Porque en la sabiduría de Dios sabe que como a Dios de una manera podemos tener esa imagen como ser humano, pero como Dios a la vez, espíritu y carne a la vez como nosotros, por medio de Él se va a hacer todo. Por eso Él mismo nos dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Espíritu Santo hoy en día lo podemos sentir en Cristo. Porque un espíritu
sin Cristo, ¿quién sabe qué espíritu sea? ¿Quién sabe qué espíritu sea? Por eso la señal de la cruz. Por eso cuando yo voy a hacer oración, cuando yo voy a hacer una cosa importante como cristiano, si no comienzo con la señal de la cruz, ¿quién sabe qué espíritu sea el que me guíe? No es el de Dios. Porque yo puedo tomar una decisión que perjudique a alguien. Sí. Pero cuando yo invoco la señal de la cruz, invoco el Espíritu Santo que está en Cristo. Porque al final de cuentas es un misterio. Es un misterio que yo creo que solamente Dios. Sí. Y que algún santo yo creo se lo ha revelado. Pero solo a un santo. Porque es algo muy, muy grande para que uno pueda tener esa capacidad. Claro. Entonces, a lo que voy es... como está una forma, no de explicarlo, simplemente de cómo poder acomodarlos. Que el Padre y el Hijo, ese amor que hay inmenso entre ellos dos, es esa tercera persona que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando San Juan dice Dios es amor, es que es el amor completo. Sí. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, cuando nosotros nos persignamos, estamos hablando directamente con la plenitud del amor, que es Dios al final de cuentas. Sí. Y Dios no puede actuar separando. No. Decía, creo que era San Juan Pablo II, que decía que es como si el Padre fuera el cuerpo, el Espíritu Santo y Jesús fueran las manos. Es uno solo y no puede hacer algo la mano izquierda despegado de la derecha o del cuerpo. Es un solo Dios, tres personas distintas. Decía una hermana protestante, pues yo resolví el misterio, que decía, ¿quién creó todo? Pues fue Dios. Dios creó todo y se acaba el misterio. ¿Cuál misterio? No hay misterio. Y decía el Padre, ¿pero quién creó a Dios? Eso es un misterio. Sí. Y tu cabeza, ni la mía, tiene la capacidad para poder comprender eso. Entonces, cuando hablamos de todos los dogmas de la iglesia, es hasta donde la capacidad del ser humano llega. Sí. Hablamos de científicos que han querido y han tratado. Dios te limita y Dios te deja hasta donde llegar. Sí. Sí, pues como tú dices, ¿verdad? Que es ese amor también del Padre y es amor inexplicable, entonces por eso también y fue tan grande que de la única manera que Dios lo hizo fue entregándose a sí mismo. Entonces, porque muchas veces también dicen, pero ¿cómo me puede amar a mí Jesús? ¿O cómo me puede amar a mí Dios? Y es algo que no se explica, pero pues es como tú dices, es un misterio de amor, ¿verdad? Y quisiéramos hablar de este tema, es muy extenso, Sí. muy, muy grandísimo hablar de estas cosas tan hermosas, pero desafortunadamente el tiempo se nos va. Gracias por seguirnos sintonizando, te invitamos nuevamente a que nos escribas y bajes la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio. Estaremos orando por ustedes, por todas sus intenciones y por favor cualquier comentario háganoslo llegar. También una invitación a que mañana asistan a misa. Quienes verdaderamente no puedan asistir a la iglesia, mírenlo en la televisión, pero con esa devoción, porque mañana es un día de renovarnos con la plenitud de Dios y acercarnos más por medio de Jesús al Espíritu Santo y al Padre, para así poder tener una visión de sentirlos, de sentir en Jesús la plenitud del amor. Sí, de la misma manera recordar, ¿verdad? Los significados que estuvimos diciendo de la cruz, de la señal de la cruz y de bendecir, tanto bendecir y bendecirnos, ¿verdad? Bendecir nuestras cosas para Dios, para ofrecérselas. Sí, y como decíamos, profundizar un poquito más y hacer conciencia acerca de la Santísima Trinidad, que es algo que algunos hermanos protestantes no pueden comprender aún, que creen que es algo muy grande, que sí lo es, pero no como ellos piensan, porque es el amor de los amores, que es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad de la vida. Por medio de él podemos llegar a comprender, tal vez no entender, pero podemos obedecer y comprender cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que el Padre quiere para con nosotros, y así llevar el Espíritu Santo siempre con nosotros.
quisiéramos seguir más, ¿verdad? Ajá. Pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Sí. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Buen fin de semana a todos. Hoy es tiempo de buscar la voz de Dios y encontrar su camino con una dosis de amor, Señor, quiero ser instrumento incansable